Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Vamos a ponerlo en cuenta con nuestro Padre Celestial, dándole gracias al Todopoderoso, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es, como dice en Lucas capítulo 19, verso 9, nos dice claramente que hoy ha llegado la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es, una vez más dándole gracias al Dios, vamos a ponernos en cuenta con Él y poner este día maravilloso en sus manos para que Él sea para que pueda hacer su voluntad. Así es. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Señor. Te ponemos este mensaje, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo nuestros pensamientos, abriendo nuestras mentes, Señor, para que esta palabra tuya entre, Señor, a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor, a cada uno de nosotros que participamos en el video y en el audio. Seas tú, Señor, tomando el control de cada uno de nosotros, sacando todas las preocupaciones, toda angustia, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío, sabiendo que tú eres el omnipotente, omnipresente, omnisciente, Señor, el Todopoderoso, eres el Rey de Reyes, Señores, Señores. Gracias, Señor, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestras vidas. Así es. Una vez más, dándole gracias a Dios y una vez más, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos con Romanos, capítulo 1. Se trata de muchas cosas ahí, acerca de Pablo, que antes seguía las iglesias. Ahora también nos habla acerca de Jesús, el nacimiento de Jesús. Claramente vemos cómo nos habla en esta palabra, nos dice, se habla de su humanidad como se pudo ver. Claramente vamos a ver cómo creció en sabiduría y en estatura también. También tenemos apariencia humana, cómo apareció como humano también. Tuvo hambre, sí, también tuvo hambre. Tuvo sed, sí, también tuvo sed. Se fatigó, sí. Lloró, también lloró. Vemos también él sufrió y se desangró y murió. También en esa parte vamos a ver lo que nos habla nuestro Padre Celestial. Así es. Se habla de su humanidad como se puede ver. Creció. Vemos en los libros de Lucas, en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 40. Y nos habla. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios era sobre él. El niño Jesús en el templo, iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de las Pascuas, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos acababan las fiestas, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que supiera José y su madre. Pensando que estaban entre las compañías, anduvieron caminando de un día y buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, hablamos de 3 días cuando comenzaron a buscar, y un día vuelta de camino, 2, y el tercer día dice que lo encontraron. Y hallaron, volvieron a Jerusalén buscando, y aconteció que en 3 días después se hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu madre, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y diciendo con ellos,
Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y gracias para con Dios y los hombres. Gloria a Dios. Vemos también que vemos el crecimiento de Jesús. También tenía apariencia humana. Vemos en los libros de Juan, capítulo 4, verso 9. 4, verso 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Vemos claramente que en esto, cuando dice que no se trataban, era porque la aclaración de Juan de que judío y samaritano no se tratan entre sí, para que los lectores judíos de la diáspora que no vivían en Palestina entendieran que muchos judíos consideraban ritualmente inmundos. Bendito sea el nombre. Por eso es que no se llevaban, porque entendían que eran inmundos. Bendito sea el nombre del Señor. Tenía apariencia humana, ahí está. También vemos en Juan capítulo 20, verso 15. Gloria a Dios. En el capítulo 20, verso 15 nos dice, Jesús dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién busca? Ella, pensando que era el hostelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde has puesto y yo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose ella y le dijo, Roboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y veíamos que tenía apariencia humana. También vemos que tuvo hambre en Mateo capítulo 4, verso 2. Mateo capítulo 4, versículo 2 nos dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vemos ahí que en Mateo capítulo 4, versículo 2 nos habla, tuvo hambre, sí. También tuvo sed, también. Juan capítulo 19, verso 28. Juan capítulo 19, verso 28, nos dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Ahí cuando él pedía agua porque sabía que iba a morir. Entonces porque las escrituras hablaban acerca de que tenía sed. Vemos también se fatigó en Marcos capítulo 4, verso 38. Marcos 4, verso 38. 38, gloria a Dios. Y él estaba en la pompa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, tienes cuidado que perecemos. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, callad y emudeced. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así
amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Bendito sea, se fatigó. En Juan capítulo 4, verso 6 nos habla también. 4:6. Está allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Claramente ahí vemos también que él se fatigó porque estaba cansado, dice. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado de camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. También vemos que él también se cansaba, se fatigaba, dice también. Lloró. En Juan capítulo 11, verso 35 dice Jesús lloró. En Juan capítulo 11, verso 35 nos dice que Jesús lloró. En Lucas capítulo 19, verso 41. Lucas capítulo 19, verso 41 dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verlo lloró sobre ella. Vemos que también tenía su aspecto de humano, pero también lloró. Vemos claramente que dice creció, tenía apariencia humana. Habíamos leído en Juan capítulo 4, verso 9, en capítulo 20, verso 15. Tuvo hambre, también lo hemos leído en Mateo capítulo 4, verso 2. Y tuvo sed, Juan capítulo 19, verso 28. Y se fatigó en Marcos capítulo 4, verso 38 y Juan capítulo 4, verso 6. Y lloró. Juan capítulo 11, verso 35 dice Jesús lloró. En Lucas capítulo 19, verso 41 nos dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, verlo, lloró sobre ella. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también que sufrió y se desangró y murió. Vemos en Primera de Pedro, gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 nos dice, pues para esto fuiste llamado porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga su pisada. Bendito sea el nombre. Vemos claramente que dice que, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo, para que sigáis su pisada. Vemos también en Juan capítulo 19, verso 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y instante salió sangre y agua. Como dijo la escritura, también lo había dicho la escritura anteriormente en los libros de Isaías, que cuando Jesús iba a pasar todo esto, también los soldados le iban a hacer un hueco a los costados. Y ahí vemos claramente que se cumple la palabra de Isaías con el Nuevo Testamento, que dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese en la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Claramente vemos también entender que lo que estaba en Isaías lo tenemos también aquí, que se cumplió lo que estaba escrito anteriormente y como lo dijo Isaías. Vemos también en Mateo capítulo 27, gloria a Dios.
En Mateo capítulo 27, versículo 50, nos dice: más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando en gran voz, entregó el Espíritu. Vemos claramente que ahí se cumple todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Claramente se habla de su humanidad como de cómo se pudo ver. Ahí está la humanidad cuando crecía y crecía en sabiduría, como habíamos leído en Lucas capítulo 2, verso 40 al 52, que nos habla acerca de Jesús que creció y en estatura y en sabiduría, porque el Señor había mandado a él para que se cumpliese todo lo que iba a hacer. Él iba a pasar muchas cosas, la muerte más que todo, ya estaba predisto de él, porque en los antiguos testamentos estaba puesto. Así, mi amado hermano, vamos a darle gracias por esta palabra tan hermosa que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Para Él es la gloria y la honra, para Él. Así es, mi amado hermano, para Él. Más dice en su palabra: mas yo a Jehová miraré, al Dios, esperaré al Dios de mi salvación, y Él me oirá. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Así es, gracias Señor por estas palabras maravillosas que nos has puesto en nuestras mentes, reconociendo Señor que tú eres el Todopoderoso, eres el omnipresente, omnisciente, el Todopoderoso, grande, maravilloso, como dice en los Salmos capítulo 91, verso 1: el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra omnipotente. Bendito sea tu nombre, Señor, grande, maravilloso, sabiendo que tú lo sabes, nuestro pasado, nuestro futuro, tú lo sabes, Señor, nuestro presente, tú lo sabes, Señor. Tú sabes nuestro sentar, nuestro levantar, tú sabes nuestro caminar, Señor. Bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por estas palabras. Ayúdanos a poner en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdalos, Señor, a guardar y a retener tu palabra, Señor, para poder meditar, como dicen los libros de Josué, que medites de día y de noche, que esta ley tuya no sea parte de ti. Y así es, Padre amado, que no se nos aparte esta ley tuya de nuestras mentes, nuestro corazón. Guárdalo, así como lo escribiste con los mandamientos en la piedra, así mismo escríbenos en nuestro corazón, Señor. Guárdalo para atesorarlo, Señor, para meditar, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias. Ayúdanos a cada uno de nosotros que participamos en el video y en el audio, seas ayudándonos, Señor, ya que con nuestra propia fuerza no podemos, Señor. Pero como tu palabra dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, ahí tenemos que acercar porque tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Sabemos que tu palabra, Señor, entra a nuestras vidas, Señor. Sabemos que tu palabra, pero tenemos que permitir que entre. Sí, Señor, abrir nuestros corazones, Señor, nuestros pensamientos, porque tu palabra dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y desciende el pensamiento y la intención del corazón. Sabemos que tu palabra es como una lanza, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, entra en nuestras vidas. Sabemos que tu palabra rompe, dice, como rompe para entrar tu palabra en los tuétanos y desciende, dice, el pensamiento y la intención del corazón. Sabemos que tu palabra, Señor, entra en nuestras vidas, pero ayúdanos, Señor, a seguir buscando más de ti, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestra vida. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada.